Se dice que el Joker, en su risa maníaca y su mirada vacía, no solo se apoderó de la pantalla, sino que quizás se apoderó de algo más. Una verdad susurrante, una sombra que se cernió sobre Heath Ledger en sus últimos días, aquellos que nadie realmente conoció. No fue solo un papel. Fue una inmersión tan profunda en el abismo de la locura, que para muchos se volvió indistinguible de su propia realidad. Un rumor persistente, una teoría que la razón lucha por desmentir, es que Ledger no solo interpretó al villano más icónico de su generación, sino que se convirtió en él, arrastrándose a un precipicio del que no hubo retorno. Su sonrisa antes, llena de una luz juvenil y un encanto australiano innegable, se transformó en la mueca distorsionada de un anarquista, un espejo oscuro de un alma atormentada. ¿Fue el Joker una maldición, un pacto faústico con la oscuridad para alcanzar la inmortalidad artística a un precio inimaginable? La pregunta persiste, flotando como el humo de un cigarrillo olvidado en una habitación vacía. Una interrogante que el tiempo no ha podido disipar. Un eco de su risa, tan escalofriante como magnética, resuena aún hoy, recordándonos que algunas actuaciones no son meras interpretaciones, sino sacrificios. Y el sacrificio de Heath Ledger, para muchos, fue el más desgarrador de todos. Porque en el fondo la verdad más oscura no es que el Joker fuera un personaje, sino que para Heath pudo haber sido un destino. La súbita e incomprensible partida de un genio en la cúspide de su arte dejó un vacío, una cicatriz en el lienzo de Hollywood y en el corazón de millones. Su muerte, un trágico telón final para una obra maestra inacabada, se convirtió en el epicentro de una tormenta de especulaciones, un rompecabezas cuyas piezas nunca encajaron del todo, dejando a su paso una estela de preguntas sin respuesta. El Joker fue el catalizador, la chispa que encendió tanto su brillo más resplandeciente como su oscuridad más profunda, una dualidad que selló su leyenda, pero también su trágico final. La intensidad de su preparación, la reclusión, los diarios de un loco, todo ello pintaba un cuadro de obsesión de un artista que se negaba a la superficialidad, que buscaba la verdad en los rincones más oscuros de la psique humana, sin importar el costo. Y ese costo, según los susurros, fue su propia paz. Pero antes de esa inmersión fatal, antes de que la sombra del payaso príncipe del crimen se cerniera sobre él, existió un joven Heathcliff Andrew Ledger, nacido en Perth, Australia, en 1979. Heath no era el arquetipo del actor atormentado desde el principio. Era un alma libre, un skater apasionado, un surfista con una sonrisa radiante que parecía llevar el sol de su tierra natal en cada gesto. Desde temprana edad mostró una inclinación natural por la actuación, no por la fama o el glamour, sino por la pura emoción de contar historias, de transformarse. Dejó la escuela a los 17 años para perseguir su sueño, un acto de valentía que lo llevó a Sydney y eventualmente a las costas de Los Ángeles. Su ascenso fue meteórico, casi de cuento de hadas. En 1999, con apenas 20 años, cautivó a una generación entera como el carismático y rebelde Patrick Verona en 10 Things I Hate About You. Se convirtió en el ídolo adolescente por excelencia, el chico de los sueños con ese encanto desaliñado y una mirada profunda que prometía mucho más que simples coqueteos de instituto. Era el tipo de estrella que Hollywood adora crear, joven, guapo, talentoso y con un futuro aparentemente ilimitado. Pero Heath Ledger no estaba interesado en ser encasillado. Rechazó la etiqueta de galán, buscando roles que desafiaran sus límites y los de la audiencia. No quería ser una cara bonita en un cartel. Quería ser un artista. Esta inquietud lo llevó a proyectos más complejos y oscuros como The Patriot junto a Mel Gibson, donde demostró su capacidad para la actuación dramática. Monsters Ball, donde compartió pantalla con Billy Bob Thornton y Halle Berry, entregando una interpretación cruda y vulnerable, que ya presagiaba la profundidad que era capaz de alcanzar. Sin embargo, fue en 2005 con Brokeback Mountain, cuando Heath Ledger cimentó su estatus como un actor de peso. Su interpretación de Ennis del Mar, un vaquero taciturno y atormentado por un amor prohibido, fue una revelación. Ganó el respeto de la crítica y una nominación al Oscar, demostrando una madurez y una sensibilidad
que pocos de su edad poseían. No era solo una actuación. Era una encarnación, una lección de contención y emoción silenciosa que resonó profundamente. En ese momento Heath era más que una estrella. Era un artista en pleno florecimiento, un hombre que se negaba a seguir las reglas, que elegía los proyectos por su valor artístico, no por su potencial taquillero. Su vida personal también florecía. Conoció a Michelle Williams en el set de Brokeback Mountain, y su amor se convirtió en uno de los más admirados de Hollywood. Tuvieron una hija, Matilda Rose, a quien Heath adoraba. Las imágenes de él como un padre dedicado paseando a su hija sonreía con una autenticidad que rara vez se ve en el ojo público. Parecía tenerlo todo: una carrera en ascenso, una familia amorosa y la libertad de elegir su propio camino. Era un hombre con una visión clara, un alma genuina en un mundo a menudo artificial. Su reputación era la de un actor serio, un artesano, alguien que se tomaba su oficio con una devoción casi sagrada. Y fue precisamente esa devoción la que lo llevaría a su papel más icónico y quizás a su perdición. El anuncio de que Heath Ledger interpretaría al Joker en The Dark Knight de Christopher Nolan fue recibido con escepticismo, incluso con indignación, por una parte de los fans. El chico de 10 Things I Hate About You como el archienemigo de Batman. Después de la icónica interpretación de Jack Nicholson. La presión era inmensa, el listón estaba por las nubes. Pero Heath vio en ello no una carga, sino una oportunidad. Una oportunidad para romper moldes, para redefinir un personaje que ya era una leyenda. Y así comenzó su descenso al abismo. Se encerró solo en una habitación de hotel durante semanas, inmerso en la psicología del caos. Llevaba un diario, una bitácora de la locura, donde garabateaba pensamientos, imágenes, chistes oscuros, y las voces que resonaban en la mente del Joker. Experimentó con su voz, con sus gestos, con su risa, buscando una cadencia que fuera a la vez amenazante y seductora, grotesca y extrañamente atractiva. La transformación fue física y mental. El maquillaje que él mismo ayudó a diseñar no era una máscara, sino una extensión de su alma perturbada. La cicatriz en su boca, el cabello verdoso y descuidado, todo contribuía a la imagen de un hombre al borde del colapso, un agente del caos puro. Su preparación era legendaria, casi mítica. Se sumergió tan profundamente en el personaje que, según los relatos, le costaba desprenderse de él al final del día. La intensidad del Joker se filtraba en su ser, alterando su patrón de sueño, su estado de ánimo. La línea entre Heath y el Joker comenzó a difuminarse, una danza peligrosa entre el actor y el personaje que interpretaba. Había alcanzado un pico artístico, una cima donde pocos se atreven a escalar. Cada escena era una obra maestra de improvisación, controlada, una exhibición de maestría actoral, que dejaba a sus compañeros de reparto y al equipo boquiabiertos. Christian Bale, su Batman, confesó que Heath era tan intimidante en el papel que le costaba actuar con él. Maggie Gyllenhaal, que interpretaba a Rachel Dawes, recordó la energía caótica que emanaba de él, una fuerza incontrolable que llenaba el set. Pero esta cumbre creativa venía con un precio. Los informes de insomnio se hicieron cada vez más frecuentes. Heath hablaba de dormir solo un par de horas por noche, de su mente incapaz de desconectarse de la oscuridad del Joker. La presión de ser un padre, un compañero, un actor de éxito mientras habitaba la mente de un psicópata era abrumadora. La relación con Michelle Williams se resquebrajó, la presión de la fama y la intensidad de su trabajo pasaron factura y se separaron, aunque él seguía siendo un padre devoto para Matilda. La prensa, siempre ávida de sensacionalismo, comenzó a especular sobre su estado de salud, sobre si el papel del Joker lo estaba consumiendo. Los rumores se extendieron como la pólvora, pintando un cuadro de un artista al borde, un genio autodestructivo. La culminación de su trabajo en The Dark Knight fue un triunfo, una interpretación que redefinió el cine de superhéroes y villanos. Pero las consecuencias personales fueron devastadoras. La sombra del Joker no lo abandonó fácilmente. Intentó sacudírsela buscando roles ligeros, proyectos que lo alejaran de la oscuridad, pero la impronta del payaso ya estaba grabada a fuego en su psique. Su cuerpo y su mente estaban exhaustos, y la búsqueda de alivio
lo llevó a depender de medicamentos para dormir y para la ansiedad una espiral descendente que se volvió cada vez más peligrosa. Detrás de las cámaras, las historias se multiplicaban cada una, añadiendo una capa más a la leyenda oscura del Joker, Christopher Nolan. El director recordaba cómo Heath se negaba a ensayar prefiriendo sorprender en el momento, una técnica que infundía terror en sus compañeros. Hay una anécdota famosa sobre la escena del interrogatorio con Batman, donde Heath le pidió a Christian Bale que lo golpeara de verdad buscando la autenticidad del dolor y la desesperación. Esa dedicación, esa inmersión total, era lo que lo hacía grande, pero también lo que lo ponía en riesgo. Sus propios diarios de ese período revelaban una mente al límite. Dibujos de payasos, recortes de cómics, imágenes de hienas y frases como «El caos es la única verdad». Era una ventana a la mente del Joker, pero también a la mente de Heath, una mente que se estaba estirando hasta su punto de ruptura. En entrevistas previas a su muerte, Heath habló abiertamente de su lucha contra el insomnio. «No puedo dejar de pensar», dijo. «Mi cuerpo está agotado, pero mi mente sigue adelante». Mencionó que tomaba pastillas para dormir, pero que una no era suficiente, y que a menudo terminaba tomando 2. Era una confesión escalofriante, una señal de advertencia que en retrospectiva parece dolorosamente obvia. La reacción de los medios tras su muerte fue un torbellino.